yo vivo encendido y yo vivo en victoria porque tengo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién vive? A ver, lo vamos a decir cantando. Dice: yo tengo un Dios eterno que me ama. Dice: yo tengo un Dios eterno que cuida de mí. Yo tengo un Dios eterno que me sana. Yo tengo un Dios eterno que vela por mí. Vamos con gozo, un grito de júbilo. Tengo un Dios eterno que me ama. Tengo un Dios eterno que cuida de mí. Tengo un Dios eterno que me sana. Tengo un Dios eterno que me da por mí. Y en el corazón de gozo, y en el corazón de paz, eres mi razón para cantar. Y en el corazón de gozo, y en el corazón de paz, tengo un Dios, tengo un Dios. Es maravilloso. Y dice: vivo encendido, vivo bendecido, yo vivo en victoria. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Diga tú: vivo bendecido, vivo encendido, yo vivo en victoria. Porque tengo a Cristo y en el corazón de gozo, en el corazón de paz, eres mi razón para cantar. En el corazón de gozo, en el corazón de paz, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios. Es maravilloso. Dice: en medio de las pruebas me sostiene. La tribulación no me deja caer. El enemigo es quien defiende. Es mi fortaleza, es mi amigo fiel. Dile: ¿quién es el corazón? En el corazón de gozo, en el corazón de paz, eres mi razón para cantar. En el corazón de gozo, en el corazón de paz, tengo un Dios, tengo un Dios, tengo un Dios. Es maravilloso. Dice: vivo bendecido, vivo encendido, yo vivo en victoria. ¿Por qué? Vivo bendecido, vivo encendido, yo vivo en victoria. Porque tengo a Cristo, digo tú, vivo bendecido. Yo vivo en victoria. Porque tengo a Cristo. Vamos a escuchar al pueblo. Levanta tus manos al cielo y le vas a decir: vivo bendecido. Cántalo. Vivo encendido. Yo vivo en victoria. ¿Por qué? Como que han dormido, ¿sabes? Vivo bendecido. Díselo. Yo vivo en victoria. ¿Por qué? ¿No les dieron que desayunar o qué pasó? No soy bien bendecidos, soy bien dormidos. A ver, listo, dile al que está a tu lado: despierta, despierta. El Señor quiere mover. A ver. ¿Y cuántos están agradecidos por el Señor porque viven bendecidos? Te voy a invitar que levantes tus manos y que cierres tus ojos y cantes con mucho amor. Dice, bien pasito: vivo bendecido. Díselo. Yo vivo en victoria. ¿Por qué? Más fuerte: vivo bendecido, vivo encendido, yo vivo en victoria. ¿Por qué?
dice, llena el corazón de gozo, llena el corazón de paz. Él es mi razón para cantar. A ver, cántalo tú, dice, llena el corazón de gozo, llena el corazón de paz. Él es mi razón para cantar. La última vez dice, llena el corazón de gozo, llena el corazón de paz. Él es mi razón para cantar. Llena el corazón de gozo, llena el corazón de paz. Tengo un Dios, tengo un Dios. Levanta tus manos al cielo y dile, es maravilloso. Dale un aplauso. Si ese aplauso es para mi hermano y para mí que estamos hoy aquí al frente con ustedes, está perfecto. Pero si ese aplauso de gozo, bendecido, es para el Rey de Reyes, se quedó corto. Así es lo que quiero. Para el Rey de Reyes. Bendito. A Él sea la gloria. Gloria a Jesús. No te canses. Que dar ese aplauso es bendecir al Rey de Reyes, al que está hoy aquí con nosotros, al que nos acompaña en estos 3 días de bendición para tu diócesis, para tu familia, para tu comunidad. Es la bendición que nos vamos a llevar en 3 días. 3 días de bendición, no personal, bendición para todos los que nos rodean, para quienes nosotros vamos a llevar esa bendición. Ahí está, bendito eres. Y en esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio hoy esta gran bendición de que usted y yo estemos aquí. Pero no podemos iniciar sin antes ponernos nuevamente. Yo sé que todos oramos personal, sé que todos nos levantamos dando gracias, sé que todos hemos presentado este fin de semana al Señor. Pero vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a extender nuestras manos y si ustedes se pueden tomar de las manos, porque somos hermanos, somos una comunidad aquí reunida y hoy vamos a hacer esa oración que Jesús nos dejó, esa oración que dice mucho para todos nosotros y que día a día la tenemos que hacer viva en nuestra vida personal, pero también hacerla viva con los que están con nosotros. Queremos escuchar su voz de usted, no los que estamos aquí, no los que tenemos el micrófono, sino que todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y a ti, mamita María, con estas imágenes que nos recuerdan tu amor de madre y que también hoy tú nos acompañas en este encuentro donde habemos líderes que hemos dado la vida por tu Hijo. Te pedimos tu intercesión en esta mañana para que tú intercedas por cada diócesis representada aquí, por cada comunidad, por cada sacerdote que no estuvo aquí y le hubiera gustado estar, por cada sacerdote que acompaña a sus grupos de oración en sus diócesis. Queremos pedirte, mamita María, llenos de gozo, hoy recordando a esos diáconos permanentes en nuestra diócesis. También te pedimos, Madre Santísima, que intercedas por ellos en ese ministerio al cual tu Hijo los llamó como diáconos permanentes de la Iglesia. Y todos te decimos, llenos de gozo,
Dios te salve. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levantemos nuestras manos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la renovación carismática dice: amén. Más fuerte. Amén. En la oración del Padre Nuestro decimos que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los demás. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que en este momento muy pequeño, muy breve, tú te reconcilies con el Señor. En cualquier momento de nuestra vida, de diario vivir, nosotros ofendemos a un hermano, a un familiar, a un hijo, a una mamá, a un papá, a un sacerdote, a un diácono. Y ahí estamos ofendiendo a Dios, porque cada ser humano es representante de Cristo, somos hijos de Dios. Y ahí, en este silencio, escucha la alabanza, pero también lleva a tu corazón ese momento de pedirle perdón a Dios por cualquier momento que tú le hayas fallado, que yo le haya fallado. En todo momento nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios. Señor, aquí estamos para pedirte perdón por cualquier acción que no te agrade, Señor, por aquella mirada, por aquella palabra que hemos hecho que no ha sido agradable a ti, Señor. Te pedimos que toques nuestro corazón para reconciliarnos y arrepentirnos de todo lo que hagamos que no te agrade a ti. Abre tu corazón, hermano. Eres tú con el Señor en este momento. Y escucha la alabanza, y en esa alabanza sigue entregándole a Dios tus debilidades, tus momentos difíciles. Dame nuevo corazón, mi Dios, dame nuevo corazón. Dame nuevo corazón, Jesús, dame nuevo corazón, para amar como amas tú, mi Dios, para amar como amas tú. Para amar como amas tú, Señor. Dame nuevo corazón para poder perdonar, Señor, y también pedir perdón. Dame un nuevo corazón para hacer tu voluntad, Dios. En tus pasos caminar. Dame un nuevo corazón, mi Dios, dame un nuevo corazón. Agradecidos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Que estas primeras palabras sean para nuestro Dios
para el que vive. Dale gracias que nuestros pensamientos sean para Él en esta mañana. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos sea agradable para nuestro Dios, el Dios que vive, el Dios que está aquí, el Dios que se hace presente. Es bueno darle gracias. Gracias por estos momentos. Abre tus labios y vamos a agradecerle. Agradecele por los momentos que hoy te han llamado. Estamos en este lugar. Gracias, Dios, porque nos has puesto en este momento aquí para poder instruirnos. Te damos gracias, Padre, en este momento, porque tú, Señor, nos amas y nos amas hasta el extremo. Por eso estoy agradecido con mis palabras. Hoy mi corazón se abre ante tu presencia de agradecerte por todos los momentos. El profeta Bakú decía: dale gracias a Dios en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia. Pero hoy, Señor, te damos gracias por estos momentos que tú tienes preparados para nosotros. Te damos gracias, Señor, por nuestras comunidades. Te damos gracias, Señor, por la renovación. Te damos gracias, Señor, hoy en este momento, aquí en este momento, Señor, porque nos has llamado por nuestro nombre. ¿Cómo no darte gracias, mi Dios? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque tu amor, Señor, lo has dado, lo has demostrado. Me has abrazado, me has consolado. Dale gracias a Dios, porque, Señor, nos has llamado para ser partícipe de tu obra santificadora, de tu obra salvadora, que tu Espíritu hoy, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Dale gracias al Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por el despertar. Gracias por el aire. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Dios, en este momento. Que tus labios se oigan. Que tus labios sean agradecidos en este momento. Que tus labios puedan abrirse y puedan decirle gracias a nuestro Señor en esta mañana. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos esta mañana sean para nuestro Dios. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias te doy, mi Señor, por tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú me das. Gracias te doy, mi Señor, porque conmigo estás. Y aún sin merecer, me bendices con tu amor, tu dicha y favor conmigo vas. Gracias. Gracias por amarme, Señor. Déjaselo bien, decirle gracias. Gracias, gracias, dile gracias por amar. Gracias por amarme, Señor. Por más por eso díselo. Gracias, gracias. Gracias por amarme, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Con un corazón agradecido de esta mañana, levanta tus manos y dale gracias al Señor por su infinito amor, por su bondad, por todo lo que nos regala. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Hermoso Dios. Y vamos a elevar nuestro canto a una sola voz. Gracias. Que se escuche bien fuerte. Gracias, dile gracias por amar. Gracias por amarme.
Señor. Bien fácil, desde lo más profundo, díselo. Gracias, gracias, gracias por amarme, Señor. Díselo. Gracias, gracias, gracias por amarte, Señor. Gracias por amarte, Señor. Gracias por amarte, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jesús. Ahora te voy a pedir que abras tus ojos. En esta mañana hemos sido agradecidos con Dios por lo que Él nos ama, por lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora nos toca a nosotros decirle al Señor cuánto lo amamos, quién es Él para nosotros y de qué manera nosotros lo hacemos. Aquí hay puro carismático, ¿verdad que sí? Amén. Aquí hay pura fuerza del Espíritu Santo. Y aquí, miren, la alabanza nos va quitando el cansancio, la desmañanada, todo lo que usted quiera. Pero es enamorarnos más y es decirle al Señor cuánto lo amas. Le damos gracias, sí, por la vida, por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Él necesita escuchar de tus labios, de tu corazón, lo que tú sientes por Él. Él te muestra, Él nos muestra cuánto nos ama día a día. Pero ahora te voy a invitar a que abramos nuestros labios, como todos estos carismáticos, alegres, gozosos, porque estamos viviendo la resurrección de Jesús. ¿Amén? Amén. Estamos todavía en Pascua. Amén. Entonces el gozo de ver a Jesús resucitado lo tenemos que mostrar ahora aquí. Tenemos que dejar que ese gozo salga de nuestro corazón. Vamos a abrir nuestros labios y decirle lo que nosotros sentimos al Señor con tus palabras. Amado Señor Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Tú eres el Rey del Rey. Dale esa alabanza que sale de tu corazón, que salga, que salga. Dile lo que Él es para ti. Bendito sea, Señor, mi fuerza, mi motor, todo lo que tú eres para mí, Señor. A ti la gloria, la honra, Señor. Alábalo, alábalo. Que esa alabanza salga de tu corazón. Bendito seas, santo en la alabanza, Señor. Queremos decirte lo que nosotros sentimos por ti, nuestra adoración, nuestra bendición, Señor, porque te adoramos. Vamos a decir sencillamente al Señor: te amo, yo te amo, Señor, y no sé dónde estaré si no me hubieras encontrado. Repítelo conmigo bien fuerte, dice: te amo, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor, y no sé dónde estaré si no me hubieras encontrado. Bien sencillo, repítelo, dile: te amo, te amo. Yo te amo, Señor, y no sé dónde estaré si no me hubieras encontrado. ¿Cuánto lo te corazón? Miren esta mañana.
te amo, Señor, y no sé dónde estaría si no me hubieras encontrado. Una última vez con todas tus fuerzas. Te amo, yo te amo, Señor. Tú me has dado tu vida sin pedir nada a cambio. Y por eso, mi Dios, quiero estar a tu lado, nunca apartarme de ti. Jesús, mi amado. Jesús, mi amado, te amamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Alábalo, glorifícalo, exáltalo al Dios grande, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al digno de adoración, de alabanza, el que ha puesto los ojos, su mirada sobre cada uno, sobre ti, sobre cada uno, que Él nos ama hasta el extremo. Podemos decirle, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Tu Señor eres nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Tu Señor Jesús, eres nuestro Dios. Por eso hoy declaro mi amor, porque me amas, me amaste tú primero. Y hoy fuertemente un corazón agradecido para alabarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que te amo, Señor Jesús. Dile que tanto lo amas, dile, Señor, te amo, mi Dios, por tus ojos y tu mirada, que has mirado vuelto hacia ti. Te amamos, Señor, te bendecimos, nuestra fuerza, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo. Señor, te amo, porque eres mi protector, porque eres, Señor, mi escudo. Tú eres, Señor, mi baluarte, mi bandera, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, declárame tu amor, díselo bien fuerte. Te amo, díselo. Te amo, díselo bien. Yo te amo, Señor, y no sé dónde estaré, y no sé dónde estaré si no me hubieras encontrado. Dile bien fuerte, te amo, yo te amo, Jesús. Tú podrías dar tu vida, tú podrías dar tu vida sin pedir nada a cambio. Ahora en esa intimidad, levanta tus manos al cielo y declara de tu amor al Señor. ¿Qué vas a decir? Como ese susurro en esta mañana. Le vas a decir, te amo, Señor. Díselo. Te amo. Bien fuerte, cántaselo tú. Yo te amo, Señor. Y no sé dónde estaría. Y no sé dónde estaría si no me hubieras encontrado. Si no me hubieras encontrado. Dile, te amo, Señor. Te amo. Te amo. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, eres tú. Tú por mí has dado tu vida. Tú por mí has dado tu vida. Sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio. Asimismo vamos a pedir ese Espíritu de Dios, ese soplo del Espíritu Santo en este lugar. Vamos a clamar con el corazón que ese Espíritu Santo empiece a trabajar hoy en nuestro corazón, que abra nuestros oídos para escucharlo, que abra nuestras mentes para entenderlo, que abra nuestro corazón para llevar todo lo que Él tiene para nuestras comunidades hoy, para nuestras diócesis, para nuestros líderes que hoy no están aquí y que tal vez les hubiera gustado estar aquí. Hoy tú y yo estamos aquí para llevar ese fuego de Pentecostés, ese fuego del Espíritu Santo con nosotros, a nuestros grupos de oración, a nuestros coordinadores que no están. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que sople en este lugar para que Él nos haga fuertes
Cuando vengan las tempestades, cuando venga la corriente, que sea Él quien nos haga fuertes. Y vamos en una alabanza al Espíritu Santo para presentar, antes de presentar nuestro predicador de hoy, de esta mañana. Pidámosle a ese Espíritu Santo en una alabanza al Espíritu Santo que también nos tome a ellos, así, a nuestro Monseñor José Malagrega, para que en esta mañana sean usados por el Espíritu Santo y nuestros corazones abiertos para recibirlo. Abran sus ojos, abran sus manos, abran en el canto el corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Fuerte. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Siéntelo. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Y el Espíritu de Dios llena mi ser. Espíritu de Dios, y llena mi ser. Espíritu de Dios, lléname de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, lléname de ti. Y derrámate con poder, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Dile, paséate, Jesús, paséate, Señor, paséate, Jesús, pídese. Paséate, Señor, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, renovador. Dice ahorita, paséate, Jesús, paséate, Señor, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, renovador. Con todos tus fuerzas, díselo. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate.
Bienvenido Espíritu Santo en este lugar. Abre tus ojos. Vamos a dar un fuerte aplauso a esta presencia. Dios Espíritu Santo, Dios que está bien. Y vamos a presentar a quien le pedimos un fuerte aplauso al predicador Cyril John, que es encargado del ministerio profético. Le damos un fuerte aplauso al Señor porque hoy nos ha permitido estar aquí en este lugar. I request you to intercede, pray to Our Lady of Guadalupe as we begin this session. Vamos a interceder a la Señora de Guadalupe al comenzar esta sesión. Let us recite the Hail Mary. Vamos a rezar: Dios te salve. Hail Mary, Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amen. Amen. Please be seated. Sentarse. Buenos días. ¿Cómo estás? That is only Spanish, I know. Ya se acabó el español. You know, because I keep traveling and ministering to Spanish-speaking people, they keep asking me, do you know Spanish? Cada vez que ministro a la gente de habla español me preguntan si yo conozco español. Now, last year I was in Sacramento with a Spanish-speaking group. Estuve el año pasado en Sacramento con un grupo hispano. In November last year, I traveled to Costa Rica. Y pues en Costa Rica. Now I am here. Y ahora que estoy aquí. In September, I'll be going to Mexico. Y yo voy a ir a México. Next February, I'll be coming to California for an intercession training course with the Spanish-speaking people. Y en febrero del año que viene voy a California para una sesión de intercesión para los hispanos. So people think that I know Spanish, Entonces la gente cree que yo conozco español. but I love Spanish-speaking people. Pero yo amo a la gente hispana. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. You know, I am very excited to be here in your midst. Me llena de excitación estar en medio de ustedes. Are you excited? Ustedes también. And the excitement is also because Intercesión Profética. Y la excitación en particular por el tema de intercesión profética. You cannot but remain excited if you are going to hear on prophetic intercession. Tienes que quedarte excitado si vas a oír de intercesión profética. It's a very exciting topic. Es un tópico muy fuerte It is spreading like wildfire all over the world. que se extiende como fuego por el mundo entero. The Lord is raising up army of prophetic intercessors all around the world. El Señor está levantando un ejército de intercesores proféticos por el mundo entero. Amen. So the Lord is going to raise up 400 prophetic intercessors over here. Y el Señor ahora va a levantar 400 intercesores proféticos desde aquí. Amen. You know, I begin this talk with a reference to 1 Timothy chapter 2. Yo comienzo la charla con la referencia a 1 de Timoteo capítulo 2.
1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. versículos 1 a 4. Now St. Paul says, Dice San Pablo, first of all, primero de todo, then I ask that supplications, prayers, petitions, and thanksgiving be offered for everyone. yo pido que haya pidiendo soporte, que haya intercesión, oraciones y peticiones para todos, For kings and for all in authority, para reyes y todos los que están en autoridad, that we may lead a quiet and tranquil life in all devotion and dignity. de manera que nosotros vivamos una vida tranquila para servir el trono de Dios. Now St. Paul is saying that this is going to be the first priority of every believer. Pablo dice que esta es la primera prioridad para todo creyente. According to St. Paul, first things first. Según San Pablo, las primeras cosas en primer lugar. So St. Paul wants every believer to give first priority to intercession. Entonces San Pablo quiere que cada creyente dé la prioridad a la intercesión. Some of us think that intercession is a weak ministry. Algunos creen que la intercesión es un ministerio en particular. Now sometimes I have seen in the renewal that they give a preaching ministry to people who can preach. Yo he visto que en la renovación a veces dan el ministerio de la prédica a los que saben predicar, Healing ministry to people who have the gift of healing. el ministerio de sanación a los que tengan el don de sanación, Praise and worship ministry to those who can lead, praise, sing, play the el keyboard. ministerio de alabanzas, que los que tengan el ministerio de cantar, de alabar fuerte. Service ministry to those who have muscles. Hay cierto ministerio para los que tienen músculos. At the end, they say, okay, you are good for nothing, you be in the intercession ministry. Y los que quedan, intercesión. That is not right. No es correcto. Intercession is not meant for weak people. La intercesión no es para la gente débil. Intercession is a very powerful ministry. La intercesión es un ministerio muy poderoso. It is the powerhouse. Es la casa de poder. I just want to show you something. ¿Les quiero enseñar algo? Here is an umbrella. Un paraguas. Not because it is raining. No porque está lloviendo. Now the renewal. The renewal is like an umbrella. La renovación es como un paraguas. It has many ministries. Tiene muchos ministerios. It has the teaching ministry. Enseñanza, It has the proclamation ministry. proclama de la palabra, It has the healing ministry. la sanación, It has the praise and worship ministry. alabanzas y adoración, It has the counseling ministry. consejos. So these are all spokes of the umbrella. Son radios del paraguas. But the umbrella stands because of the stem. Pero el paraguas se queda por el palo en medio. If there is no stem, the umbrella cannot Si no stand. hay palo de medio, no puede pararse. So intercession is the stem on which the umbrella, the renewal La stands. intercesión es el palo de medio del paraguas, de la renovación. Amen. Amén. So according to St. Paul, this Según is the San most Pablo, important ministry. Es el ministerio más importante. So if there is no intercession, there cannot be renewal. Si no hay intercesión, no puede haber renovación. If there is no intercession, there cannot be Si evangelization. no hay intercesión, no puede haber evangelización. If there is no intercession, there cannot be healing. Si no hay intercesión, no puede haber ni sanación. If there is no intercession, the renewal will not grow. Si no hay intercesión, la renovación no crecerá. If there is no intercession, the whole church will not become charismatic. Si no hay intercesión, la iglesia no va a volverse carismática. So I want you to begin this conference with this deep conviction Entonces quiero que empiecen esta conferencia con la convicción profunda that we are all called to be que intercessors. somos todos llamados a ser intercesores. I have heard some leaders say that this is not my cup of tea. He oído a algunos líderes decir, a mí no me toca esto.
intercession is meant for the intercession ministry. Es para el ministerio de intercesión solamente. Whether you are a leader, Sea un líder, a preacher, predicador, a healer, sanador, a praise and worship leader, el conductor de alabanzas de adoración, we are all called to be intercessors somos first. llamados todos a ser intercesores. So that is what St. Paul tells us. Lo que nos dice San Pablo. Now St. Paul says, pray for everyone. San Pablo dice, oren por todos. So we are all called to be praying for everyone. Entonces somos llamados a orar por todos. Then he qualifies further and says, pray for those in authority. Entonces se lo califica un poco más, oren por los que tengan autoridad. So we are all called to be praying for those in authority. Somos llamados todos a llamar por los que tienen autoridad. The civic authorities, Las autoridades cívicas, the church authorities, las autoridades de la iglesia, the renewal y authorities. las autoridades de la renovación. Do we pray sufficiently? ¿Ustedes hacen eso? Yes? Sí. Is this nation in need of prayer Es today? que este país necesita oración hoy día. Last night you had an announcement because of some of us are worried. La noche hubo un anuncio porque somos preocupados. Our country needs intercession. Our country. Nuestro país tiene necesidad de la intercesión. The church needs La intercession. iglesia necesita intercesión. The renewal needs intercession. La renovación necesita intercesión. Now St. Paul says, Dice San Pablo, pray for kings and for all in authority, oren por reyes y todos los que tengan autoridad, that we may be able to lead a quiet and tranquil life in all devotion and dignity. para que nosotros podamos vivir una vida tranquila y quieta en toda dignidad y devoción. When I go around the world, I ask people one question. Cuando yo paso por el mundo, yo pregunto una sola pregunta. Are you able to lead a quiet and tranquil life with all devotion and dignity? ¿Puedes vivir tú una vida tranquila y quieta con toda devoción y dignidad? And most of them say no. Y muchos dicen que no. It is because we have failed to intercede for those in authority. Por la razón que no hemos orado por los que tienen autoridad. If we need to lead a quiet and tranquil life with all devotion and dignity, we need to pray for those in authority. Si queremos vivir una vida quieta y tranquila con toda devoción y dignidad, debemos orar por los que tienen autoridad. And St. Paul says, this is good and pleasing to God our Savior. Y San Pablo dice que esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. So now let me ask you, are we all called to be intercessors? Somos todos llamados a ser intercesores. Shall we say amen to this? Amén. Amen. Amén. It's only 200 people saying amen. Solamente 200 han respondido. I want all the 400 to say Quiero que amen. todos los 400 digan que amén. That is good. Dios es bueno. Now today, I want to answer two questions. Hoy yo voy a contestar dos preguntas. You all agree that you are called to be intercessors. ¿Ya creen que son llamados a ser intercesores? Now what is intercession? ¿Qué es intercesión? And how should we intercede? ¿Y cómo debemos interceder? So today and tomorrow I am going to answer only two questions. Entonces hoy y mañana solamente voy a contestar dos preguntas. First of all, I want to present before you ECCLE chapter 22 verse 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Now the chapter 22 of ECCLE deals with crimes of Jerusalem.
Esto trata de los crímenes de Jerusalén. The whole chapter lists before us all the crimes of the people, the princes, the prophets, and the priests of Jerusalem. El capítulo da una lista de los crímenes de los reyes, de los príncipes, de los nobles, a los crímenes contra Dios. And Jerusalem was about to be destroyed. Y Jerusalén iba a destrozarse. Now that is the time the Lord says, Y en ese entonces el Señor dice, verse 30, 30, versículo 30, thus I have searched among them for someone. he buscado entre ellos alguno. Now when Jerusalem was about to be destroyed, the Lord is searching. The Lord is searching. Cuando Jerusalén iba a destrozarse, el Señor buscaba. So when Jerusalem was about to be destroyed, the Lord is looking down from heaven, searching for someone. Cuando Jerusalén se iba a destrozar, el Señor buscaba desde el cielo por alguien. Every time when there's a need, Cuando hay necesidad, the Lord is looking for intercessors. el Señor busca intercesores. The Lord says, Dice el Señor, I searched among them someone who could build a wall. he buscado entre ellos alguna que construyera un muro. Now what is meant by building a wall? ¿Qué quiere decir construir un muro? You know, one of the biggest walls that we have is the Great Wall of China. Uno de los muros más grandes del mundo es el Gran Muro de China. And that is one of the wonders of the Es world. una de las maravillas del mundo. It is 6,400 kilometers. Es 6.400 kilómetros. It took 2,100 years to construct the Great Wall of China. Costó 2.100 años para construir el Gran Muralla de China. So I visited this Great Wall of China twice. Yo he visitado el Muro de China 2 veces. First time when I went there, I asked the person who was with me, why did the Chinese people construct this La wall? primera vez que yo fui, yo pregunté a la persona que estaba conmigo, ¿por qué los chinos construyeron este muro? He said it is to protect the people of China from the invasion of Mongolians. Era para proteger el pueblo de China de la invasión de los mongolianos. So the Mongolian people used to come into China and plunder all their wealth. La gente de Mongolia entraba en China para robar sus riquezas. So a wall is constructed Entonces construyeron un muro to protect the people. para proteger al pueblo. So the Lord is speaking about construction of a wall. Entonces el Señor estaba hablando de construir un muro. Are we willing to build a wall for the people of God? Estamos listos para construir un muro para el pueblo de Dios. Amen. Amén. And then the Lord says, Y entonces le dice, or stand in the breach before me to keep me from destroying the land. y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra y impedir que yo la destruyera. So now when we walk through the Great Wall of China, we find that many places the wall has collapsed. There is a breach. Muchas veces cuando uno visita el muro de China, uno encuentra que hay lugares donde el muro se ha caído y hay una brecha. Now if there's a breach, the enemy can enter through the breach. Si hay una brecha, el enemigo puede entrar por la brecha. So the Lord is saying, I'm looking for someone who could stand in the breach and protect my people. El Señor dice que estoy buscando a alguien que se pare en la brecha para proteger a mi pueblo. The Lord is looking for people to stand in the breach
between the people of Syria and the army that is trying to attack them. El Señor está buscando a la gente que se ponga en la brecha para el pueblo de Siria, para entre el ejército y la gente que quiere asaltarlos. Sometimes the Lord is asking us to stand between our country and God. A veces el Señor está pidiendo que nosotros nos pongamos en la brecha entre nuestro país y Dios. The Lord sometimes invites us to stand between a group of people and God. A veces el Señor nos invita a ponernos entre un grupo de personas y Dios. Today, there are many people who testify that they have sensed the Lord calling them to stand in the breach. Hoy día hay muchas personas que dan testimonio que oyen que el Señor los llama a estar en la brecha. Now, are there people here who have sensed the Lord calling ¿Alguien aquí ha them? sentido eso, que el Señor ha llamado a eso? Can you put up your hand, those who Levanten las have manos sensed? los que sienten ese llamado. There are a number of people here. Mira tantas las personas. You are already prophetic intercessors. Y ya son intercesores proféticos. Amen. You are already prophetic intercessors. Son intercesores proféticos todos ustedes. You know, I was in a country called Botswana in Africa. Yo estuve en un país que se llama Botswana, en África. We had an intercession training course for 6 days. Tuvimos un curso de entrenamiento de intercesión durante 6 días. So when I was speaking to them about prophetic Cuando intercession, les hablaba de la intercesión profética, during the break, a lady came to me. durante el receso vino una señora a mí She is from Namibia. de Namibia. And she said, once it happened to me 2 years ago. Hace 2 años me ocurrió, I was very tired, I went to sleep. estaba muy cansada, fui a dormirme. She said, at 2 o'clock, A las 2 de la mañana, I heard a loud noise and woke from the sleep. oigo un ruido fuerte y me desperté. She did not understand what it was. No entendió lo que era. She said, I got up, I went to the window to see if there are some thieves outside. Me levanté a ver en la frente